Muy buenas tardes, estimados televidentes. En torno al 8 de octubre, el mundo y especialmente Cuba conmemoran el acontecimiento que, digamos que convirtió en un ícono universal a Ernesto Che Guevara. Alguien que lo acompañó en los últimos 10 años de su vida y hasta el último instante nos acompañará hoy en persona. El general Harry Villegas Pombo, un hombre héroe de la República de Cuba y también condecorado 4 veces con órdenes al valor por todos los servicios prestados a la patria y al internacionalismo. Los invitamos a acompañarnos para acercarnos a la persona del general retirado Harry Villegas Pombo. El general retirado Harry Villegas Pombo, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Hace exactamente 38 años estaba cercado él junto a otros compañeros de la guerrilla del Che, reciben la noticia de que el Che ha muerto y entonces lo reciben por la radio. Es así, ¿no? Sí. La confirmación finalmente de que han matado al Che, porque había muchas informaciones falsas también que se hacían circular por el ejército boliviano de Barrientos, y en aquel momento tiene la confirmación, dice que lloró como no había llorado antes por nadie, las lágrimas corrieron por su rostro, Inti lo recordaría también después. Es increíble, uno leyéndose la vida o acercándose a la vida del general Harry Villegas, que haya llegado a llorar, decía usted en el libro, comprendió en ese momento que el Che había sido su padre. Pero es que hacía 10 años nada más que se conocían. Y en esos 10 años creo que lo sancionó más que lo reconoció. Sí, quizás sea justamente el rigor que el Che tenía con la gente que él apreciaba y cómo trataba de forjarlo por medio de la exigencia y del ejemplo personal, lo que determinó que en un periodo de tiempo tan corto, tanto en mí como en Urbano, que también se encontraba allí, como en Inti, que tenía menos tiempo que nosotros, la noticia ya afirmativa de la muerte del Che nos afectara tanto. Nos afectó de forma tal que, bueno, es muy difícil describirlo con palabras. Yo digo que se me cayeron las alitas del alma, ¿entiendes? Porque era un estado de conmoción tan grande que nos sentimos prácticamente derrotados. Hubo un profundo silencio, sentimos un indescriptible y profundo dolor. Por primera vez en mi vida se me escaparon las lágrimas sin necesidad de que otra persona llorase a mi lado. Comprendí más que nunca que Che para mí había sido un padre. Y luego dice que acerca de ese mismo momento, Inti había notado también el suyo. Un dolor profundo nos enmudeció. Che, nuestro jefe, camarada, amigo, guerrillero heroico, hombre de ideas excepcionales, estaba muerto. Permanecimos callados con los puños apretados, como si temiéramos estallar en llanto ante la primera palabra. Miré a Pombo, por su rostro resbalaban lágrimas. Lo interrumpí. ¿Usted iba a decir algo de la... No, yo decía que había una cosa real, aparte de esta conmoción que teníamos, y era que estábamos cercados y que teníamos miles de soldados detrás de nosotros persiguiéndonos, y nosotros nos encontrábamos prácticamente frente en esos momentos a el puesto de mando que estaba dirigiendo la operación allí y hacen un juramento. Y hacen un juramento, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Aquí yo estoy viendo unas imágenes, pero estas fotos corresponden a un hombre, a un adolescente, 17 años, cuando conoce al Che Guevara en las estribaciones de la Sierra Maestra. Cuéntenos un poquitico, porque entonces este hombre no era Pombo. ¿Cómo le decían en esa época? El niño Villegas.
El niño En el Villegas. pueblo mío todo el mundo me conocía. Su por el pueblo que es niño Yara, Villegas. Yara. Yo soy de Yara. En la actual Que provincia. es más o menos en las inmediaciones de la Sierra Maestra. Y allí con el golpe de Estado de Batista, la inquietud de los jóvenes, más jóvenes y menos jóvenes, era que no estábamos de acuerdo con la violación de la Constitución de la República, y nos organizamos en células de resistencia. No hacíamos grandes cosas, cosas muy, muy elementales. Tirábamos cables a la electricidad para interrumpir la electricidad, pintábamos carteles. Usted tiene una historia tan tremenda que yo estoy angustiada ya porque el tiempo no nos alcance. Ya aquí estamos viendo a Pombo en el Estado Mayor del Che Guevara. Ahí está el general Acevedo, joven también, está otro general. Está Alfonso Saya. Está Pérez Lescano. Esto estamos hablando ya prácticamente en los albores del triunfo de la revolución. Pero yo quiero un momentico volver atrás cuando el niño Villegas llega con otros compañeritos con unas escopeticas malas a tratar de incorporarse a la columna del Che, y qué respuesta reciben. No, como norma, la incorporación a la Sierra Maestra no te la aceptaban si no había armamento, y entonces la dirección de la lucha clandestina no te mandaba para allá, y entonces nosotros decidimos irnos. Éramos un grupo de 4, 5, y ¿qué les dijo el Che? primero nos convertimos en escopeteros. En 2 oportunidades nos cercaron en el Valle del Cauto y nos obligaron prácticamente a subir para la sierra. Y subimos para la sierra por un lugar que se llama Canabacoa. Y ahí estaba un pelotón de la columna del Che dirigida por el Chino Figueredo. Y ahí esperando, un día vemos que viene una figura, un señor en un mulo con una escolta al lado, y ya sabían nos increpa. Lo admiramos, porque ya el Che ya era conocido. Era conocido, era una figura. Ya había una leyenda. Era una leyenda prácticamente allí. El argentino que había ido a combatir por Cuba, el comandante invencible. Ya el Che tenía toda una leyenda. Y entonces viene y nos increpa. Nos dice que aquí habíamos ido. ¿A qué vienen ustedes aquí? Y nosotros decimos, bueno, a luchar por Cuba, como todos los cubanos. Y nos dice, ¿y con qué? Y entonces yo tenía un fusilito 22 de un tiro y se lo mostré orgulloso. Yo lo muestro mi fusilito orgulloso y me dice, ¿vos pensás que con ese fusilito tú vas a derrotar a Batista? Yo, sí, yo pienso que sí. ¿Y por qué no te llenas de valor y bajas? Porque ahí en Yara hay miles de soldados y coges un garrote, te metes detrás de un arbusto y cuando pase un soldado le das 2 garrotazos, lo tumbas y le quitas el fusil. Y de verdad que a mí me dio vergüenza aquello. Yo lo vi tan sencillo, tan fácil de ejecutar, que me avergoncé de no haberlo pensado antes. ¿Y lo hizo? ¿Y lo hizo? Nos mandó bajamos. Y entonces tratamos realmente de cumplir con esas indicaciones, pero nosotros decíamos que había malos cubanos en aquellos momentos, o no eran tan buenos cubanos, y los chivatos, y pasamos por la casa del carnicero, pero era de madrugada, y el carnicero estaba mirando por una ventana, y nos vio pasar. Y inmediatamente, cruzando nosotros y él saliendo para el cuartel, fueron 2 cosas iguales. Nos denunció, y yo llegué a mi casa, todos nos dividimos, ir a saludar a la familia, llegué a mi casa, y llegando a mi casa, ni 10 minutos habían pasado y ya estaban los soldados. Y entonces, bueno, cuando tocan y yo veo que son los soldados, salgo por la puerta de atrás. La casa tenía un platanal grande y entonces nadie conocía mejor que yo el platanal. Y aunque los soldados me cayeron atrás, las matas le entorpecían, y a mí yo sabía por dónde irme y nos les fuimos.
fuimos y recogimos el resto de los compañeros. Pero no tenían armas. ¿Eh? ¿Cómo consiguen las armas? ¿El No, Che los acepta finalmente? Ahí nosotros fuimos a recoger el resto de los compañeros y entonces en lugar de ir para la sierra, cogimos hacia la desembocadura del Cauto. Y entonces por el Central Sofía, toda esa parte de por ahí, bueno, se llama Rodolfo Leiboy. Ya. Antes se llamaba Sofía. Entonces ahí contactamos con comerciantes que tenían tiendas, con campesinos, y le pedimos prestada el arma, y nos las dieron. Fueron tan nobles que nos las prestaron. Nos prestaron algunas escopetas, 2 escopetas de 12, calibre 12, de caza, no era arma de combate, y 2 revólveres. Entonces, con eso viramos, buscamos el Che. Y ya los aceptaron. Buscamos el Che, ya el Che no estaba ahí, y tuvimos que ir entonces hasta la Pata de la Mesa. Y allí entra la allí encontramos al Che, allí le explicamos toda esta cosa que te estoy diciendo, pero en mucho más detalle, todo lo que hicimos por tener armas, y entonces cogió y nos dijo que lo más importante no era el arma, sino la voluntad de luchar. Y a partir de ahí me dejó allí como enlace. Yo no conocía la sierra, por lo tanto tuve que aprender la sierra, tuve que saber dónde estaban todos los campamentos, dónde estaba la comandancia Fidel, dónde estaban los campamentos de los pelotones del Che, porque bueno, me utilizaba como mensajero y fui gradualmente mejorando. De mensajero después pasé a escolta y así bueno, hasta que me gané un buen fusil. ¿Entiendes? Me costó ganarme el buen fusil, pero bueno. Terminó siendo parte del Estado Mayor. Yo terminé siendo jefe del pelotón de la comandancia, que formaba parte del Estado Mayor, pero no era un cargo de dirección en el Estado Mayor, sino de combate. Entonces, la columna invasora dentro de sus pelotones tenía un pelotón de la comandancia. Y ese pelotón de la comandancia era el del Che, ¿entiendes? Era con el que él combatía y tenía 2 escuadras que eran propias de la escolta de él. Una que era para Ramiro, donde estaba Olo, San Luis, y otra que era para el Che, donde estaba Hermes, yo, un grupito. ¿Este grupo más o menos? No. Hay una parte. No, este grupo no. Acevedo estaba en el pelotón de Silva, ¿entiendes? Y Saya también. Fíjate que no estaban en el pelotón de la comandancia. Son de la columna invasora, pero no son del pelotón de la comandancia, no son de la gente que avanza con el Che propiamente. Y vamos a ver quiénes son estos que hablan de usted, que fueron sus compañeros también en aquellos años hermosos. 17 años tenía el niño Villegas cuando se incorporó a las tropas del Che en la Sierra Maestra. Ahí empezó una historia que es la que lo ha llevado a ser el hoy héroe de la República de Cuba, el general retirado Harry Villegas, más conocido como Pombo. Era un compañero muy amable, muy cariñoso, jugaba mucho la pelota frente a mi casa y los jóvenes nos sentábamos a verlo jugar pelota. Después subió a la sierra, pertenece al movimiento 26 de julio, subimos a la sierra, participó en la ofensiva del ejército rebelde y fue muy valiente. Y después de la guerra siempre estuvo al lado del Che y trabajó siempre con el Che, pero una persona muy cariñosa y en su pueblo lo quiere mucho también. Ya en la adolescencia nos incorporamos con otros compañeros a las actividades revolucionarias después del desembarco del Granma. Finales de noviembre, Villegas y yo, junto con Manuel Lastre, nos incorporamos a la Sierra Maestra. Allí participamos, ya en las últimas acciones que participamos fue durante el rechazo de la ofensiva de verano del ejército de la tiranía. Hasta que en agosto partimos como miembro de la columna número 8, Cerro Redondo, para la invasión a las villas. Y allí, bueno, participamos en la campaña de las villas. Y posteriormente del triunfo de la revolución lo conocí en distintas actividades que él realizó, siempre con
la misma actitud revolucionaria y firme a la revolución en todos los sentidos. Y tengo la mejor opinión del compañero en estos momentos, porque sé que también cumplió misión internacionalista junto con el querido Ernesto Che Guevara. El álbum de Harry Villegas, las fotos, tenemos que reconstruir todas esas fotos que tiene. Ahora, acompañar al Che, los procesos más duros, está la columna, está la invasión, está después el Congo, está Bolivia. Quiero saber un poquito los años, porque hay varias veces en su libro y en otros recuerdos que le he oído decir entre otros públicos diversos, que el Che lo sancionó varias veces, que el Che era muy duro, que el Che era muy exigente. Y sin embargo, usted llegó a quererlo como un padre. ¿Cuáles fueron los momentos más duros realmente junto al Che? Yo pienso que y al mismo tiempo la mayor escuela. Más duro que tuvimos nosotros fue en la invasión. Entonces, la invasión se caracteriza porque no solamente era enfrentarnos al ejército que nos estaba persiguiendo, que estaba tratando de impedir que las fuerzas del Che llegaran hasta las villas, sino que está la inclemencia del tiempo. Durante la invasión nos cogen 2 ciclones y está la coyuntura de que el Che decide en un momento determinado irse por el sur, totalmente por la costa. Entonces caemos en la zona de los esteros, eso de la costa, eso es agua salada, y eso determinó que los pies de la gente se fueran deteriorando tanto que eran como la pata de un elefante, de la hinchazón. Entonces no se podía usar zapatos. Y usted imagínese, en esos esteros con agua salada, cualquier cosita que le cogía en la pierna era bestial. Están las veces en que el ejército nos cercó, en que nos iba hostigando. O sea, hay un conjunto de elementos que fueron, que hicieron de la invasión muy dura, muy compleja. Sí. Y pasaron hambre. Hambre era normal pasar hambre. Hay gente que dice, por ejemplo, sobre el libro de Paco Ignacio Taibo II, que por cierto hay una versión televisiva ahora por Telesur muy interesante, pero donde dice que hubo días temporadas de no bañarse durante largos días, no era posible hacerlo también. Ahora yo quiero recordar una anécdota, cuando la ofensiva del ejército de Batista, del general Quevedo en la Sierra, la ofensiva de agosto, yo creo recordar que usted participó en un combate y se ganó una ametralladora que era más grande que usted. ¿Cómo es Cuando esto? se produce el combate del Jihue, el Che manda un grupo, en ese grupo iba yo, y estuvimos fundamentalmente tratando de impedir que la gente de Quevedo que estaba cercada pudieran dormir, interrumpir el sueño, avanzar hacia las posiciones de ellos, hacerle sonar lata, tirar tiros, este tipo de motivación. Y en 2 oportunidades tuvimos que combatir directamente. Pero ya después que se produce la rendición, la entrega, que Quevedo se entrega, que Fidel lo convence de que no debe seguir combatiendo, que no hay posibilidades de que lo rescaten, donde está el armamento, Fidel nos llama para que escojamos el armamento que él le iba a mandar a Che. Y entonces dentro de ese armamento a mí se me ocurrió coger un fusil ametralladora, ¿entiendes? Y entonces con sus peines, tenía 6 peines, de 40 tiros cada uno, el fusil lo que pesaba. Y entonces Fidel me mira y me dice, negrito, ¿tú piensas que tú puedes con eso? Y yo le digo que sí.
Y entonces se rió y salí y era verdad que no podía. Cuando empecé a subir loma, una cosa era allí, pero cuando empecé a subir loma para llegar hasta las Mercedes, el alma la fuerza no me alcanzaron. Y entonces me fui retrasando con el grupo y el grupo fue avanzando. Y cuando llega todo el mundo, pregunta por mí. Y entonces le dicen que yo me había quedado en casa de un campesino. No me dijeron que venía muerto, sino que yo me había quedado en casa. Y eso estaba prohibido, afectar los intereses del campesino, aceptarle un café, toda esta cosa, porque el campesino se tenía que quitarlo de él para podértelo dar a ti. Y entonces, bueno, cuando llegué y me le presento al Che, me increpa, me dice que yo había hecho esto, me había quedado en la casa de un campesino. Le digo que no, me dice sí, y está sancionado a estarte el resto del tiempo en la guerra desarmado. Y yo, no puede ser. Entonces viré a buscar al campesino, busqué al campesino, lo llevé y esclarecí la situación. De todas formas, no me dejaron el fusil ametralladora. Ese se lo entregaron a un americano que había, que se llamaba Herman Marr, que después fue también jefe de la vanguardia del Che en la invasión. Y a mí me dieron un fusil San Cristóbal. Porque el nombre de Pombo se le pone en Tanzania y lo pone el compañero Erasmo Vidiao, vivo actualmente, coronel de la reserva, de un libro que había dejado el Che, de un diccionario que el Che había dejado con los nombres de los que estaban ya adentro y de los que iban ya próximamente. Y le pone el Pombo, que es un nombre largo, Pombo y otros nombres más, que honestamente no me acuerdo, pero bueno, el Che dice, para que no sea tan largo tu nombre, le deja Pombo. Así que el nombre de Pombo no es de allí, de Bolivia, sino el nombre de Pombo viene realmente de allá del Congo. El Che se lo pone y llega a Pombo. Llega a Tumaini, el Tuma que después le decimos allá en Bolivia, pero realmente el nombre original es Tumaini, puesto por el Che. Todo esto lo puso el Che o está, lo pago. Dicen que el Che había sido muerto en combate y describen las mismas propiedades. O sea que ya nos damos cuenta del asesinato a sangre fría que cometen con el Che. Villegas, Pombo no acepta la noticia aún, y recuerdo que ambos nos viramos de espalda para no vernos las lágrimas, porque para nosotros era un golpe duro, fue un golpe muy duro la muerte del Che. Y tanto él como yo nos viramos de espalda, él para que yo no le viera sus lágrimas, que estaba llorando, y yo lo hice de igual manera. Coincidimos de nuevo en la Dirección Nacional de la Asociación de Combatientes y volvimos a encontrarnos. Tuvimos varios años trabajando en la Dirección Nacional de Combatientes y él siempre con ese carisma que tiene para las relaciones humanas. Y bueno, allí con mucha responsabilidad en el trabajo, con mucha visión del papel que tenía que jugar la Asociación de Combatientes. Se ha dicho, bueno, también lo escribió el Che en la introducción de aquel diario que se publicó después, que esa es la historia de un fracaso. Pero yo lo he escuchado a usted decir que, no obstante, para ustedes fue un extraordinario
una experiencia extraordinaria, a partir de la cual vendría también toda su historia de revolucionario internacionalista. ¿Por qué valora usted positivamente el paso por África? No, yo pienso que no es un fracaso. Yo pienso que para que fuera un fracaso había que valorarlo desde el punto de vista de los objetivos. El objetivo que tenía el grupo nuestro, que fue entrenar a la guerrilla, ¿entiendes? En el Congo. Que supieran. Fue muy difícil, muy complejo, porque nos encontramos con una sociedad muy distinta. No era una sociedad en donde la gente tuviera concepto de nación. Estaba determinado por los principios tribales. Nosotros tenemos elementos del oscurantismo, el espiritismo, la santería, todas esas cosas que uno más o menos conoce. Pero yo por lo menos conocí en mi casa, porque mi mamá era espiritista y me santiguó un montón de veces y todas estas cosas, pero no llegábamos a este tipo de concebir que tú evitabas la muerte haciéndote un fetiche, una lagua, ¿entiendes? Era muy complejo para poder entender a aquella sociedad. Y era muy difícil para poderlos entrenar, porque por ejemplo para enseñarles a hacer una trinchera, ellos no entendían la trinchera, porque dicen que la trinchera física es un hueco. Y de verdad físicamente es un hueco, pero es un hueco que te da protección, que te garantiza en el combate más seguridad, toda esta cosa que tiene propiamente la trinchera, pero ellos no lo entendían. Y dice que el hueco es para los muertos, no es para los vivos, entonces ellos no se metían en un hueco. Los hábitos de la comida, a mí me correspondió tratar de organizarlo desde el punto de vista de organizarle que cocinaran por pelotón, por grupos más o menos, no, ellos querían cocinar individualmente, entonces eso no se podía hacer individualmente, ¿bien? Pero además tenían el hábito de que mientras hubiera comida, comían, y si no hay comida, pues no como, pero mientras había comida se la comían y no la preservaban, no se le podía entregar la comida para un periodo de tiempo largo, había que dársela diariamente. O sea, todo este tipo de cosas eran un poco muy complejas para lo que era, para poder alcanzar los objetivos. Se fueron venciendo, porque una de las primeras cosas que hizo el Che fue distribuir la gente entre las diferentes etnias. Y entonces, bueno, la gente, los cubanos llegaron a ser parte de la familia en muchos quimbos de eso, ¿entiendes? Y una prueba de eso es que cuando salimos, un cubano se fue para Ruanda, Burundi, y hasta el año no retornó a Cuba. Ya se fue con los ruandeses y era parte de ellos ya. Y este tipo de... Pero eso también fue un periodo para conocer mucho quién era el Che. Yo recuerdo también anécdotas que han hecho usted y Dreke respecto al hombre, al jefe que se les reveló allí en África y todas las enseñanzas que le dio en África. Sí, yo pienso que el Che en el África fue una gente extraordinariamente humilde, muy sencillo, humilde, una gente que se identificó, que a pesar de haber participado en la dirección de un país, en ser de los dirigentes principales, cuando llegó allí se subordinó al más humilde de la gente que estaba allí y no se lograba que viniera uno de los jefes principales a dirigir aquello. Él no podía dirigirlo, lo estaba dirigiendo a través de Dreke, a través de los cubanos que estábamos distribuidos dentro de toda la etnia, el Cará, era la única forma, pero no era correcto que eso ocurriera. Y hay un momento en que ellos se preguntaban, ¿y qué hacen estos cubanos aquí? ¿A qué vinieron? Y lo lógico era que combatieran. Y entonces, bueno, nos pidieron el atacar un cuartel, ¿entiendes?
y este cuartel no estaba dentro de la concepción de lucha de nosotros. En la concepción de lucha de la guerrilla, ese ataque frontal contra una posición ya fortificada, preparada, no era lo más correcto, menos con gente que no habíamos podido entrenar verdaderamente porque no tenían el hábito. Por ejemplo, para poder uno disparar y disparar hay que encarar, eso ellos no lo podían porque no podían guiñetear el ojo. Había un conjunto de problemas que estaba dado con el nivel de desarrollo que tenían. Pero les sirvió a ustedes para, como experiencia, digamos, para lo que vendría después Bolivia. ¿Por qué Pombo? ¿Por qué Urbano? ¿Por qué el grupo este que también es parte de la guerrilla de la Sierra Maestra termina acompañando al Che hasta sus últimos días? ¿Cómo él selecciona este grupo? No, yo pienso que lo más importante era el vínculo humano que teníamos con el Che. Y como segundo elemento en el por qué lo acompañamos, la convicción de algo que Fidel dijo, y es que el deber de nosotros con el internacionalismo está dado para pagar lo que nos han... Nuestra deuda con la humanidad. Y entonces eso nosotros lo sentíamos. Y ya la presencia del Che aquí precipitó un poco más ese sentimiento de deuda que nosotros teníamos con la humanidad por el internacionalismo que recibimos. Nosotros no podemos olvidar a la presencia de Gómez, nosotros no podemos olvidar la presencia de todo un conjunto de extranjeros que lucharon en la guerra de independencia de Cuba. O sea, todas estas cosas forman parte de un acervo histórico que imperceptiblemente va siendo parte de tu concepción de la vida. Claro. ¿Entiendes? Y este es uno de los elementos más importantes, pero muy fuerte el hecho de que una gente como el Che te llame y te diga que a todo el mundo que la guerra ha sido un fracaso, la lucha allí, se había perdido un combate pero no se había perdido la guerra, y que después personalmente te diga, yo voy a continuar aportando con mis pequeños esfuerzos en los pueblos donde pueda ser, carajo, ustedes están en condiciones de seguir conmigo. No, sí, como no. Significaba dejarlo todo, la familia, la casa, el trabajo. Usted incluso llegó a ser cuadro del Ministerio de Industria. Sí, como no. Se preparó, estudió, se superó. Sí, sí, como no. Y dejó todo para irse primero al África y después a Bolivia. Sí, como no. Sí. Pero bueno, ya lo del Ministerio de Industria yo lo había dejado antes, porque bueno, ya cuando se produce el problema de la crisis de octubre y el Che se va para Pinar del Río, yo quiero ir con el Che a Pinar del Río, y me dice, no, tu deber es seguir produciendo y producir más. Y entonces me dejó ahí, no me quiso llevar. Entonces tuve que quedarme justamente al frente de la fábrica. Y entonces después que hay un momento en que yo llego a la convicción de que no estaba preparado para el nivel de exigencia que tenía en industria, porque él me dice, cuando me manda para la fábrica, me llama y él me decía que yo era graduado de la Universidad de Yara. Entonces, pues, cuando íbamos a caballo, montaba la zanca con él me decía, ¿tú sabes qué es esa mata que está ahí? No, es una mata de café. Coño, qué bien, graduado de la Universidad de Yara. Y entonces en esa jarana él decía, entonces me dice, graduado de la Universidad de Yara, está en condiciones de poder dirigir una fábrica. Y era una fábrica que había sido intervenida, y se puso un primer teniente. Ese primer teniente hizo una serie de negocios con una firma ahí, y se fue del país. Le dieron unas concesiones en las compras que hizo, y el dinero se fue del país. Y entonces, bueno, me mandan a mí allí para la fábrica. Y me dice que cuando se trabaja con amor, todo se logra. Entonces, y cuando tengas algún problema, me vienes a ver. Y entonces yo tuve un problema, que era que me quedaba sin materia prima, pero en el quehacer ese de la fábrica había leído una tesis de
una fórmula que se podía lograr cambiar el vidriado, no hacerlo con litargirio, ni con minio, ni nada, y hacerlo con los sobrantes de la botella, lo que tenían que ser homogéneas. Entonces digo, ¿qué botella yo encuentro homogénea? Y encontré la Coca-Cola, pero tenía entonces que fundir la botella de Coca-Cola para romperla y cambiarle la estructura, y eso yo tenía que construir un horno rotativo, ¿entiendes?, que tenía que llevarla hasta una temperatura de 3000 grados para que la botella se fundiera y saliera líquida. El líquido, y ese líquido al caer en una torba con agua, ¿entiendes?, y con un transportador se producía el quenching, pero yo después que hice la inversión no lograba, lo llené de botella, el horno, pero el horno no cogía los 3000 grados. Y yo no sé cómo se enteró el Che, entonces me mandó a buscar. Y entonces cuando me manda a buscar me dice que, compañerito, así que usted ha cometido un delito. ¿Un delito? ¿Qué delito? Usted ha cometido malversación técnica. ¿Qué es lo que es malversación técnica? Me está hablando en unos términos que yo no sé de qué me está hablando, que es malversación técnica. Entonces me dice, bueno, mira, malversación técnica es que tú tenías en el presupuesto 50.000 pesos para construir una nave para un almacén, para ampliar tu capacidad, y lo invertiste en hacer un horno. Si eso no te da resultado, estás preso. Está bien. No tenía más nada que decirle. Lo único que digo, pero usted me dijo que trabajara con amor, y yo pensé que el amor consistía en no dejar que la producción se me cayera, en buscar una alternativa para seguir produciendo. Pero bueno, ya en una madrugada estaban los bailes de aquellos que llamaban la Feria de la Vaca, que estaban en el Capitolio, y yo fui como oriental, en fin, al bailar con el órgano, y después de ahí me iba para la fábrica. Y amanecía, y una madrugada como a las 3 de la mañana, fundió la botella. Y cayó, y dije, ¿qué va? Y aquí salí de allí mismo, para el ministerio, y le dije, mire, hasta aquí yo llego. Yo no voy a seguir en el ministerio, administrando. Yo creo que el amor que usted me dijo no tenía suficiente capacidad, y usted me quería meter preso. Así que yo me voy, yo soy guardia. Y me dijo, sí, pero no te vas para el ejército, va a estudiar. Y me sacó, y entonces me metió a estudiar, me metió en la escuela de administrador, y tuve que pasar la escuela de administrador, y después tuve que pasar la escuela de estadística, y entonces ya cuando terminé me quería mandar para la convertidora de papel y cartón, ¿entiendes? Y entonces yo averigüé qué era la convertidora de papel y cartón, y era un montón de chinchales, y yo dije, ¿qué va? Yo no voy para aquí, yo me voy para el ejército, yo soy guardia. Oye, disculpa. No, pero ya ese momento ya antecede a todo lo que vendría después, que es África y que es la propia Bolivia. Vamos a hacer otra pausa. Bueno, ahí estamos viendo alguna foto, y quiero decirles una de las cosas que nos pasa casi siempre cuando hacemos estos programas, que ustedes no acumulan fotos, no guardan fotos. Los mejores momentos no pueden ni siquiera estar en fotos.
Yo tengo una pregunta que sé que es muy difícil de hacer, pero no puedo dejar de hacérsela porque recuerdo que cuando leí sobre todo el libro Un hombre de la guerrilla del Che, que me impresionó muchísimo, sobre todo la historia de cómo ustedes logran salir y ustedes que dirige a ese grupo que logra salir a Chile y después le da la vuelta al mundo para llegar a Cuba. Uno siempre se pregunta cómo es posible que estos hombres que eran la escolta del Che salen vivos y el Che muere. Y yo sé que es una pregunta dura, pero me gustaría que me la pudiera ayudar a contestar. Sé que está en el libro además, y por eso invito a los jóvenes que busquen este libro. No se ha vuelto a reeditar, pero es un libro hermoso, es un libro de mucha, creo que complementa extraordinariamente el diario del Che. ¿Por qué ustedes no están al lado del Che en el momento que muere? Bueno, nosotros logramos quedarnos porque nos dejó allí. Trató de que nos fuéramos con él, pero la realidad impidió que eso fuera así. Nosotros tenemos que partir de cómo llegamos allí. El Che tenía dentro de su hábito el calificar todos los días. O sea, a cada día él le daba una suave, alegre, triste, pero cada día del diario tenía una calificación. La única vez que calificó de forma pesimista, no pesimista porque fue real, como derrota, fue el 26 de septiembre, que es donde muere el grupo mayoritario de la guerrilla, ¿entiendes? Donde muere Coco muere Miguel, muere el médico boliviano, ¿ya? Y ahí se nos dispersa gran parte del grupo. ¿Ya? La gente que estaba un poco más floja se fueron, aprovecharon esta coyuntura y trataron de salir de allí, y nosotros nos reagrupamos. Habíamos llegado a la quebrada. A la quebrada, habíamos llegado a la higuera, que es como una palangana. Es un lugar árido, difícil, durísimo. Muy difícil, tiene que es cortada, vamos a hablar más o menos un valle cortado por el Río Grande de este a oeste, y le queda al este una zona, al oeste, una zona muy árida, que es nada más que una tierra roja, sin ninguna vegetación y con montañas. Y hacia el oeste le queda una zona con alguna vegetación y quebradas que van bajando y tributan el agua al Río Grande. Pero bueno, muy pocas quebradas tenían agua, era muy seca. Y la vegetación, una vegetación desértica, una vegetación de cactus, un tipo de marabú, como la aroma, el marabú, algo así. Pero no marabú como lo conocemos en Cuba, marabú disperso, aislado. Sí, he estado en el lugar. Sí, no era las grandes poblaciones esas de sí, marabú que nos han cogido parte del terreno que tenemos que sembrar, entonces, sino el marabú disperso. Pero marabú, allí también las órdenes que él da es de estructural, que ustedes se separen de él, es órdenes del Che. Y entonces, bueno, ¿qué pasa? Que esta característica determina que toda esta vegetación, que es lo que te quería decir, es espinosa. Sí. Y hay un cactus más o menos así, no un cactus, es como pero que es como si fuera un erizo, ¿entiendes? Y entonces tiene unas espinas de este tamaño que es muy difícil de poder caminar. Y ya allí en las características estas en que estamos, pues prácticamente casi todos vamos perdiendo los zapatos, nos vamos quedando descalzos. El Che andaba en abarcas. El Che andaba con abarcas. ¿Qué son las abarcas? Bueno, las abarcas, las normales, las buenas, son como una sandalia. Como una chancleta de goma de carro de esa, ¿no? Sí, como una chancleta, pero con de eso. Antes nosotros, no es como la alpargata, ¿no? Porque la alpargata es forrada completa, que es también de goma de carro, sino de goma de carro, pero con tiritas de eso. Una chancleta como de las mujeres que usan normalmente, y cosas atrás para aguantarte que no se te salga. Pero la de Che no era esa, la de Che la hizo el ñato y la hizo como la de los moicanos. Era como una balsita, ¿no? Se hace que no es nada más que
un pedazo de cuero que lo cogió, lo unió de un extremo al otro y ahí metió el pie. No tenía ninguna forma. Y esa era en la que andaba. Yo andaba con una de estas otras, pero bueno, también era un problema grave, porque tú imagínate, tú caminando, si chocabas con una de estos erizos, veía las estrellas. Claro. Si te agarraba de algo, también veía las estrellas. Y entonces, bueno, después de este combate del 26 y después de toda la odisea que tuvimos allí, avanzamos. Y como la característica del cubano, ¿entiendes? Teníamos exclamaciones. Cuando tú tirabas la mano y cogías una mata y te pinchaba, veía las estrellas y entonces decía una palabrota. Y entonces, en esta cosa, y en Bolivia, en los Andes, a casi 3.000 metros sobre el nivel del mar, los rayos ultravioletas son muy fuertes, y por lo tanto el campesino, aquí también, ¿no? Acuérdate que hay un refrán que entre las 11 y la 1 nadie iba al campo, claro, porque será ni la hora en que el perro sigue no sigue al amo. Entonces, bueno, ellos allí, huyéndole al sol, cultivaban de noche, por la madrugada. Entonces nosotros vimos una lucecita, y ese era un campesino que con un aparato de carburo estaba cultivando, nos vio pasar. Era el padre del prefecto de allí, de la autoridad, el alcalde de allí, de la zona, y entonces él dice que tuvo una duda de qué hacer, una indecisión de qué hacer, porque él no quería denunciarnos, pero él consideraba que como él era el padre del prefecto, y el prefecto estaba en la obligación de informarnos de la presencia de nosotros, él lo tenía que hacer a nombre de su hijo, y cogió y nos informó. Por lo tanto, cuando nosotros, después de muchas vicisitudes, superamos por esa quebrada, llegamos al firme, el Che mandó una exploración. Y esa exploración descubrió la presencia de los soldados. Entonces decidió, vamos a combatir aquí, vamos a desplazarnos, que todavía era de madrugada, hasta buscar un lugar en donde se pueda organizar el combate, y entonces cogimos una quebrada que era la de San Antonio, que son las 3 quebradas que daban origen a la quebrada del Yuru, y entonces en esa de San Antonio ahí nos metimos y organizó el combate. Entonces él organiza el combate de la siguiente forma, ¿entiendes? A Urbano y a mí nos ponen en el extremo superior de la quebrada y a Pachungo y a Pablito lo pone en el flanco izquierdo, Inti, Benigno y Darío en el flanco derecho, Olo con el resto de los que estaban en condiciones enfermos de poder combatir a la entrada de la quebrada. Indicó que por donde comenzara el combate había que, ahí ese grupo tenía que parar el avance del ejército para garantizar que los demás bajaran hacia la comandancia y retirarse todo el mundo junto. Esa es la idea en sentido general. En cada flanco cada quien teníamos la misma misión. Y hay un momento en que por donde está Pachungo Pachungo descubre el avance del ejército e informa. Y el Che, que conoce lo que es el peine, se hace la búsqueda, un soldado al lado de otro, manteniendo el contacto visual para no matarnos entre sí, decide retirarse. Y al decidir retirarse nos manda a buscar a Urbano y a mí. Nos manda a relevar con Aniceto y el ñato. Sí. Van allí, nos lo informan. Cuando nosotros procedemos ya a ir para donde está el Che, comienza el combate. Y dice, hay 4 en la quebrada, y nos empiezan a tirar, nos obligan a tendernos y a ripostar. Nos tendemos, ripostamos en el combate, rechazando la agresión, pero no nos quedamos conformes con eso. Le decimos a Aniceto que vaya donde está el Che y que le pregunte, que tenemos 2 órdenes. La primera, cuando organice el combate, que si el combate comenzaba por donde estábamos nosotros, teníamos que impedir que el ejército avanzara para garantizar la retirada de la gente, y la última que nos había dado, que era ir a reunirse con él, que dejáramos a Aniceto y a El ñato allí combatiendo, y nosotros ir a donde él estaba
suponemos que fuera para retirarnos, que nosotros nos retiráramos con él, porque él tenía confianza en nosotros, habíamos estado en la sierra, habíamos estado con él, con Tamayo había sido el segundo jefe del pelotón de los suicidas, o sea, que había un conjunto de confianza en nosotros, y me imagino que lo que él quería era que nosotros nos hubiéramos retirado con él. Pero ya cuando Aniceto llega donde él está, ya el se ha ido. Entonces viene y nos informa, a informarnos, se lo dice al ñato, cuando va a llegar a donde están las posiciones de nosotros, le dan un tiro. Entonces cae. Pero ya ahí, independientemente de que eso no hubiera ocurrido, ya nos era muy difícil el poder salir de ahí, porque teníamos al ejército ya abriéndonos fuego sobre nosotros y no nos dejaban mover. Y ya nunca más. No. Igual le ocurrió al grupo de Inti, Darío y Benigno, que estaban en el flanco derecho, pero que estaban, cuando trataron de incorporarse, ya el ejército venía y no lo dejaron salir detrás de un tronco grande y tuvieron que protegerse en ese tronco. Entonces no pudieron bajar, aunque estaban ahí apegaditos donde estaba el Che, a donde estaba el puesto de mando del Che, y retirarse por ahí, y ahí quedaron también. Entonces que esta es la eventualidad que determina en un momento dado el que nosotros nos separemos del Che y que el Che se retire con el resto de la gente y nosotros, el grupo de nosotros 6, quedara en la quebrada, combatiendo ahí en la quebrada. Claro. Ahora, ustedes logran salir del cerco, es una verdadera película que ojalá algún día se realice, sin zapatos, porque sus zapatos se le destruyeron, caminaron por todos esos montes abruptos huyendo de la persecución, van a dar a Chile y, como dije, la vuelta al mundo. Se me acaba el tiempo, desgraciadamente todo el tiempo termina, y yo nada más quiero hacerle una última pregunta a Pombo, al hombre del Che, al compañero del Che. Ustedes hacen un juramento allí al pie, sí, cuando se enteran de su muerte. Sí. Llevar la lucha hasta las últimas consecuencias. Ese grupo se vuelve a reunir, se prepara para ir a Bolivia, pero bueno, ya se sabe lo que pasó con el segundo grupo, que no pudo nunca realizarlo. Al cabo de tantos años, al 38 aniversario de la muerte del Che, un 9 de octubre también, me gustaría cómo se ve Pombo, un hombre que ha tenido 4 órdenes al valor, que es héroe de la República de Cuba, siente que ha cumplido su promesa con el Che. Yo pienso que no ha cumplido. Cuando también son cosas circunstanciales, cuando logramos salir, nosotros teníamos como objetivo recuperar casi 40 compañeros que se habían reclutado en Europa, casi todos estudiantes, en Alemania, en Moscú, y estaban en La Paz esperando para entrar. Nunca pudimos contactar con ellos para que entraran, y la idea nuestra era recuperar ese grupo y ir. Y entonces Fidel nos invitó. Fidel nos invita, que él creía que era mejor venir a Cuba, reagruparnos todo en Cuba, prepararnos en Cuba, y entonces organizó la salida de nosotros. Dentro de las cuestiones que nos indicó era que no saliéramos todos juntos, ya que nos separáramos, y entonces bueno, nos separamos los cubanos de los bolivianos, Inti salió después, y todos nos volvimos a reagrupar en La Habana, en Cuba, y nos entrenamos en Baracoa, allá en el Nibujón, que yo te estaba haciendo el cuento de que yo nunca... Y combatieron a los bandidos allí. Estuvimos también participando en la cosa contra Yare. Y cuando ya terminamos, había que ir a preparar la recepción de la gente. Por lo tanto salió Inti y con un grupo para recibir a toda la gente allí. Cuando Inti llega, ve todo en la vorágine de la preparación, está el problema de la mascarilla del Che, el problema de la huella de las manos, y entonces en toda esta cosa trata de conseguir estas pruebas, sí, estas pruebas, y en esta cosa lo matan, le hacen una trampa, muere combatiendo con una compañera también del grupo que ya se había preparado, que era Maya se llamaba,
¿entiendes? Una boliviana muy valiosa, que había estado estudiando en Alemania, y igual le ocurre a Darío, ¿entiendes? Que eran los dos sobrevivientes que quedaban todavía del grupo y también mueren allí combatiendo en Bolivia. Esto determina que el grupo se desintegra. Parte fue consecuente, volvió a combatir. Yo era el segundo en salir, pero cuando me empezaron a preparar para salir, la compañera que me hizo me querían hacer una leyenda de que era como un negro puertorriqueño, y por lo tanto me hicieron el derrí. Y ese derrí, tú sabes, siempre me recuerdo de este americano, que dice que lo más grande que puede pasarle a un negro en su dolor es querer hacerse blanco. Y entonces el derrí es con potasa. Claro. Y ese derrí me empezó a quemar y yo no quería dar, hasta que se me salieron las lágrimas del dolor que tenía. Y entonces se decidió que saliera Benigno por mí. Claro. Y cuando Inti muere, ¿entiendes? Benigno está en Roma. Entonces se mandó a aguantar a Benigno en Europa, retornó y se decidió que ya los cubanos no iban. Parte de esta cosa, algunos fueron para Europa, otros fueron para esta cosa, era que realmente no pudimos ser consecuentes con el Che y de continuar su lucha. Creo que cada momento tiene su propia medidas a tomar, y viene todo el proceso de desarticulación del montaje de represión que habían creado los norteamericanos. Creo que con la muerte del Che pensaron que ya no había más guerrilla y que por lo tanto podían darse el lujo de que alguna gente accediera al poder por medio de electoral. Llegó Allende, y tú conoces bien toda la masacre que hubo con Allende, y ya terminamos, ¿no? Se nos acabó el tiempo, desgraciadamente. No hemos podido ver ni nada del África, nada de... Yo creo que tenemos la convocatoria a volvernos a ver, quizás porque el Che casi siempre lo redondea todo en torno a una fecha como esta. Gracias, Pombo. No dijimos tampoco porque esas 4 órdenes al valor. África, hubo tantas misiones después, jefe del Frente Norte en la lucha internacionalista en Angola, en Nicaragua, en la lucha contra bandidos. Yo creo que usted sobrecumplió su compromiso con el Che. Gracias por venir. Yo pienso que humanamente hicimos lo que nos correspondía hacer, pero lo que habíamos contraído con el Che era el compromiso de volver a las montañas. ¿Entiendes? Y no volvimos a la montaña. Volvió a la montaña del mundo. Gracias por... Bueno. Tú subías desde el cono sur y venías desde antes con el amor al mundo bien adentro. Fue una estrella quien te puso aquí y te hizo de este pueblo. De gratitud nacieron muchos hombres que igual que tú no querían que te fueras, si son otros desde entonces. Después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre este camino largo, largo por donde